Entonces, en principio, esta sesión del día de hoy abre el debate respecto al consumidor. Y en cuanto al consumidor, queremos establecer el estándar propiamente del consumidor. ¿Cuál es el estándar? ¿Qué debe proteger todos los sistemas de protección al consumidor, dicho sea de paso, respecto a este tema de actualidad, ¿no? O sea, en cuanto a las controversias que surgen frente a la protección del consumidor ordinario, el consumidor promedio, del consumidor razonable, ¿no? Hay un dilema en este aspecto. Hay muchos que infieren la idea de un consumidor razonable, pero este consumidor razonable propiamente se constituye como tal. ¿A qué constituimos o consolidamos o conceptuamos al consumidor razonable? Esta es la idea importante. Entonces, establecer, sin embargo, ahí el estándar del consumidor razonable, que es lo que nos interesa a nosotros aportar. Y de ahí, como futuros abogados, ustedes y en esta cátedra hacer una reflexión interesante de lo que resulta ser un consumidor razonable frente a lo que establece la ley de protección al consumidor y de esta manera hacerle una relación que nos permita hacer para nosotros un análisis legal, un análisis económico, un análisis temático, de diferentes puntos de vista. Lo que queremos con esta clase virtual es abrir el escenario de visión innovativa de los alumnos. O sea, ya no el criterio prácticamente anterior y quizás ya consuetudinario respecto a qué debe hacer el alumno, escuchar clase y punto. No, no, sino queremos que aquí pueda tal vez desarrollar innovativamente sus criterios de opinión. Entre ellos, importantemente, es el criterio de, por ejemplo, redactar un ensayo. Eso es lo que le vamos a pedir en un cuaderno, ¿no? Un pequeñito ensayo que es de 1 hoja a 5 hojas. O sea, 1 hoja es aceptable porque lo que queremos es que haya un contexto interesante, ¿no? Del aporte que se quiere. Entonces, bajo estos parámetros, queremos dar inicio a esta sesión. Lo importante es el estándar del consumidor, uno de los parámetros propios de esta clase, ¿no? Y entender qué es un consumidor razonable. Siempre se habla del principio de razonabilidad. Ustedes deben tener algo muy claro a lo largo de toda la carrera para ustedes qué significa ser un consumidor razonable, cuál es la idea para que establece esta razonabilidad dentro de su ejercicio. Y a propósito de ello también hay un PDF importante que es parte del cuaderno que habla sobre el consumidor razonable y el consumidor ordinario, que es un tema que lo vamos a discutir ya después del break, ¿no? Algunos antecedentes, y aclarando punto por punto o desarrollando el mismo, cosa que tenga usted la facilidad ya de poderlo redactar hasta el día de mañana, hasta la misma hora, como parte de su carpeta. 1 hoja a 5 hojas bajo el criterio de desarrollo de un ensayo. Podría haber otras ideas de cómo percibir el asunto y para eso podríamos tener algunos otros criterios, como por ejemplo, desde qué ámbito yo asimilo la idea del docente, y para ello remito a un interesante trabajo que también acabo de colocarlo ahí en el recursos de Marco Alonso Puig, ¿no? Este gran psicólogo nos refiere que no solamente hay una sola inteligencia, hay 9 inteligencias que vamos desarrollando cada uno y como profesionales, ¿no? Ahí tenemos una inteligencia visual, que es importante, que es esta, que estamos compartiendo, que es una inteligencia global de cómo entender el tema de protección al consumidor, de cómo ver de los diferentes casos que se presentan como abogados para nosotros atender el tema, que esto les promueva a ustedes para hacer futuras investigaciones de análisis cualitativo de estudios de caso, por ejemplo, es un tema ideal e interesante. Una visión global que implica pues un desarrollo investigativo, que eso es lo que queremos, propugnar hacia ello, ¿no? Propugnar a la inteligencia de propósito, que es otro tipo de inteligencia. O sea, ¿qué busca usted con el desarrollo de este curso de Derecho al Consumidor? ¿Le parece interesante? ¿Hay una metacognición de su parte? ¿Le agrada o simplemente pues tiene una visión, bueno, de aprobar el curso porque, bueno, está dentro de la currícula y hay que aprobar para ser abogado? Entonces, ¿cuál de estos criterios podría usted tener en consideración? Entonces, para nosotros también eso es interesante, su propósito. Y ello es motivador, porque
por lo mínimo dentro de su propósito, es aprobar el curso, entonces tendré que hacer un mínimo trabajo o esfuerzo al respecto. Pero esa también es parte de su desarrollo de la inteligencia. Algo tan interesante que habla Marco Alonso Puig, o Mario Alonso Puig, que está colocado en recursos, después lo vamos a ver, es también esa inteligencia interpersonal, ¿no? Es decir, va a entender el tema, pero partiendo de dónde? Partiendo desde el ámbito de propiamente de lo que usted entiende y considera a partir del diálogo, de las entrevistas, de las preguntas, de su aporte. Entonces, esta viene a ser una categoría interesante interpersonal, o sea, que interactuamos dentro del ejercicio de esta plataforma, que también es una manera de entender la clase. Eso, por favor, yo creo que tengo ese criterio de acceder, como lo dice Puig, a las 9 inteligencias que tiene el ser humano para entender la visión del curso. O sea, no simplemente, bueno, una visión que también es una visión explícita, una visión que se considera como tal, que contiene una visión lógico-matemática, ¿no? Es una visión del objetivo del curso. Esta parte de un just positivismo, por ejemplo, ese es otro tipo de visión de inteligencia, donde yo percibo el tema a partir de la ley. De repente algún alumno me puede decir, bueno, yo entiendo esta clase de hoy del estándar del consumidor razonable, pero a partir de la ley. No me agradaría ver casos, no me agradaría ver videos, simplemente me acojo al objeto del derecho, como lo dice Hans Kelsen. ¿Cuál es el objeto del derecho? La ley. Eso no lo olvide, pues a usted cuando va a sustentar su tesis le van a decir, ¿puede usted referirme cuál es el objeto de su investigación? Y usted va a decir, bueno, los objetivos son determinar, investigar. ¿Eso es correcto? No. Yo no le pregunté objetivo, yo le pregunté el objeto. ¿Y cuál es el objeto dentro de la rama de la profesión del derecho al consumidor? ¿Cuál es el objeto para usted? Esa es la pregunta. Entonces, se remite al just positivismo, hace un análisis de inteligencia básicamente lógico-matemática, lógico-praxeológico, como lo refiere Yering, y entonces ahí va a ser un análisis interpretativo. Puchta, que viene a ser 200 años antes, como pionero del aporte del just positivismo, que luego lo conglomera, lo consolida y lo advierte ya propiamente Hans Kelsen, bajo su teoría importante, ¿no? Que es la pirámide kelseniana. Entonces, ahí vamos a tener como objetivo básico y en sí como objeto de la relación a la norma, a la ley. O sea, usted tiene la ley como objeto. Entonces, si a usted le consulta, ¿cuál es el objeto de su investigación? Si usted está haciendo un análisis de una investigación de derecho al consumidor, de derecho corporativo, usted le dirá la ley. ¿Y cuál es su ley? Podría ser la ley de protección al consumidor, podría ser cualquiera de las resoluciones de acuerdo a la pirámide que le señala. Entonces, fíjese, este también es un tema interesante de aporte, de análisis de la inteligencia. O sea, para usted, ¿cuál es más interesante? Tenemos otro aporte interesante que yo leía aquí a Puig y me parece muy vital y muy bonita, y ese es, por ejemplo, el tema de la inteligencia intrapersonal, la reflexión que tiene usted de la asignatura, ¿no? Escucho al catedrático, me parece interesante hablar sobre estándar del consumidor razonable, me parece interesante ver los PDFs relacionados a lo que está establecido en el Recursos 1, hay casos que se muestran en ella, bueno, primero hago una reflexión, quiero ver de qué trata este estándar de conducta razonable, es ideal llamar estándar de conducta del consumidor razonable, es correcto dentro del consumidor, dentro del mercado, establecer la conducta o el estándar de razonabilidad, o es que ese estándar de razonabilidad pareciera no correcta dentro de su aplicación en este momento. La ley que establece la protección al consumidor actúa en el mercado con diligencia ordinaria de acuerdo a las circunstancias o no. Hago un papel reflexivo. Esa viene a ser una conducta intrapersonal. Otra conducta interesante de inteligencia y de asimilación del curso es de repente una inteligencia natural, ¿no? Y la cual obedece básicamente a cómo enfoco comparadamente, es decir, utilizando el derecho comparado respecto a la protección al consumidor, ¿no? Que dice el common law frente al civil law, cómo podría establecer
en ella la similitud que existe dentro de los paradigmas, por ejemplo, de responsabilidad frente a los sucesos que impliquen la protección al consumidor. Es decir, yo voy a imprimir ahí, establecer qué tipo de responsabilidad puede surgir dentro de ellas. En este caso hay un consumidor razonable que me permite a mí establecer si existe ahí una relación en la cual quien está en mejor condición de prevenir el daño debe responder. Son especulaciones que es bajo otra arista de inteligencia, ¿no? Entonces, mire, hay diferentes criterios interesantes. Hay una incluso que estaba obviando, es la inteligencia inestésica. Y esa inteligencia habla de la pragmaticidad del enfoque. Esto es interesante. ¿Quién lo desarrolla esto también? Al Rawls, ¿no? Al Rawls, no olvidemos que es un gran jurista que habla sobre la fenomenología del derecho. O sea, ¿cómo hago que pueda yo asimilar el curso, en este caso, de esta primera sesión, sobre la estandarización de los criterios básicamente del consumidor razonable? ¿Cómo puedo establecer en dos paradigmas, ¿no? Vigentes? ¿Qué dice el Código Civil actual? Y tal vez qué dice la Ley de Protección al Consumidor. ¿Cuáles son esas diferencias que yo encuentro? ¿Qué me parece a mí interesante, fenomenológicamente requerible para el cambio? ¿Qué innovaciones tenemos hoy frente al derecho del consumidor? ¿Qué dice el decreto legislativo pertinente, ¿no? Que 716 sobre el consumidor? ¿Qué plantea Indecopi, por ejemplo, ¿no? Desde sus inicios hasta hoy? Las comisiones que se han desarrollado al respecto, cuál ha sido su aporte y cuál es la norma que exija razonabilidad al proveedor o al consumidor. O sea, tengo la fenomenología de poder tener, elucubrar qué razonabilidad podemos darle. ¿Qué dice usted? ¿Le va a dar la razonabilidad al proveedor o al consumidor? Hay una norma al respecto. ¿Qué dice la norma en general? ¿El consumidor es usualmente razonable? ¿A qué llama razonabilidad? Y ahí vamos directo, digamos, como abogados al escenario del Poder Judicial. ¿Cuál es la razonabilidad, los criterios de razonabilidad del Poder Judicial frente a la defensa del consumidor? ¿Y quién es el consumidor ahí? El justiciable. Entonces, ¿cuál es? ¿Quién tiene que adoptar esa conducta? ¿Es el proveedor o el propio consumidor? Es decir, el Poder Judicial o el justiciable. ¿Cuál de esos criterios deben tomarse en consideración? Si esos términos son claros, si hay un consumidor ordinario, un consumidor medio, o un consumidor que actúe, digamos, de manera obsoleta, con criterios absurdos, que hable tonterías, o sea, pero que en el fondo refleje de que la ley no es contundente y como tal, pues no se puede hablar de un consumidor razonable, porque hablar de un consumidor razonable incluso implicaría quizás desproteger al propio consumidor, porque el consumidor razonable implicaría que yo diga, oiga, usted tenía la razón, usted tenía los criterios suficientes para poder actuar, pero eso será desde el punto de vista de la percepción del magistrado o desde el punto de vista de la percepción del proveedor, pero no desde el punto propiamente de vista del consumidor, porque para el consumidor tiene tal vez un paradigma de irracionalidad, ¿no? Hay algunos criterios que tomaba en cuenta, por ejemplo, que habla incluso Bullard y otros, que hablan que el consumidor puede ser un ignorante racional, podría decirse. O sea, ¿por qué ignorante racional? ¿Por qué? Porque lamentablemente todos en general, cuando nosotros percibimos del asunto, no necesitamos informarnos de todo. O usted tiene que, antes de comprar, querer informarse previamente de todo. Hay consumidores que son con aversión bastante al riesgo y que son muy detallistas y van a examinar punto por punto lo que le convenga o no. Quiero comprar un seguro, pues voy a analizar a todos los seguros, voy a analizar qué dice cada uno, voy a especular que de repente no me parece aquel o no. Estoy usando el paradigma de la ignorancia racional. O sea, en cambio para otros podría ser que, bueno, a mí me interesa que este seguro me cubra y punto, no me interesa el resto, ¿no? No me interesa todo lo que contenga el contrato, porque propiamente yo lo que busco es mi interés. ¿Con qué pueda yo equilibrar dentro de ese contrato lo que me sea favorable? ¿Cuánto me sea favorable? Entonces, este tema del consumidor razonable nos invita a una reflexión interesante, ¿no? En la cátedra.
y bajo esa conducta del consumidor vamos a establecer a ver si en verdad existe o no ese estándar de consumidor razonable, o es absurdo establecer ese estándar en esa función de la persona. ¿Usted cree que es así? ¿Cuál es su idea, no? Va dentro de la percepción de la inteligencia propiamente inestésica, o sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi fenomenología? Entonces, como puedo yo estar refiriendo, hay varios puntos de vista. Usted me está escuchando en forma general, pero yo voy a percibir de usted, a partir también de los diálogos que más adelante vamos a tener, cuál es su captación de la asignatura y su posición o su propósito. Y entonces, eso para mí es suficiente como docente del curso para percibir su inteligencia y para percibir qué imprime usted por el curso y evaluarlo y tener el criterio que signifique, ¿no?, el aporte que usted desarrolla. Porque el derecho es no solamente logicidad, es praxeologicidad, o sea, es praxeológico, es itinerante, es dinámico. Entonces, por lo tanto, esa versión nos importa a nosotros desde su percepción. No, lógicamente, debo respetar quien tenga su criterio de aplicación de lo que simplemente dice la ley. Lo que dice la ley es. Y entonces, ese será otro criterio que hay que respetar, porque es un criterio just-positivista, es un criterio que también imprime en el derecho como objeto de la misma, lex dura, lex ex, y como tal, yo tengo que respetarlo. Entonces, tenemos otra posición de cómo hablar del consumidor razonable, de cuál es el derecho del principio universal, el derecho común de lo que podemos hablar sobre nosotros, establecer lo que dice el consumidor razonable. Pero esto tenemos que hacerla comparativamente, no solamente con la Ley de Protección al Consumidor, sino también con el Código Civil. ¿Qué dice el artículo 1314 del Código Civil? Tome nota. ¿Qué dice el artículo 1327 del Código Civil? Igualmente, tome nota para verlo en la segunda parte. Entonces, ¿qué nos puede hablar sobre la diligencia ordinaria o no del mismo frente al consumidor razonable? Esto frente a lo que se tiene en la Ley Especial de Protección del Derecho del Consumidor y lo que también contiene a la causalidad del tema, ¿no? Hay algunas ideas interesantes para un estudio de investigación respecto a la causalidad. Y ahí leí algún tema muy bonito que me pareció interesante sobre la causalidad recíproca dentro del derecho frente a la responsabilidad en casos, por ejemplo, de accidente de tránsito, ¿no? ¿Qué sucede cuando usted está conduciendo? Es un conductor muy ético, es un conductor responsable, usted conduce dentro de la velocidad permisible, incluso menos si el letrero dice tener una velocidad menor a los 60, él tiene una velocidad de 50 o 40, pero hay incluso, ve a su frente un puente en la cual puedan pasar los transeúntes con normalidad, pero hay alguien que cruza, ¿no?, todas las barras, todas las barreras y de manera negligente prácticamente usted lo arrolla porque apareció de un momento a otro sin respetar los puentes. Entonces, ¿ahí qué sucede? ¿Quién responde frente a esa figura, ¿no? ¿Qué va a decir en este caso la protección a esa persona? Es en sí la aplicación de quien, como dice el artículo 1970, quien con bien riesgoso, peligroso o actividad riesgosa o peligrosa causa daño a otro, está obligado a indemnizarlo. O sea, funciona esa regla, debiera funcionar esa regla. ¿Qué idea tendría usted frente al estándar del consumidor razonable? Entonces, ahí habría una figura. ¿Usted cree que si estuvo usted conduciendo correctamente, es justo que usted asuma la responsabilidad frente a aquel negligente peatón que ingresó a la pista intempestivamente, desobedeciendo todas las reglas, no teniendo el paso a través del puente? Es decir, ¿qué sucedería frente a esa reflexión? Entonces, nosotros tenemos una causalidad objetiva, ¿no? Nos brinda la causalidad a partir del riesgo, y en este caso, ahí vendría una teoría interesante dentro de la protección al consumidor para plantear una investigación interesante que se llama la causalidad recíproca. Es decir, ¿hay causalidad y externalidad recíproca o no? Es decir, ¿de quién? Tanto del conductor como del peatón, ambos tienen causalidades recíprocas, porque uno puede ser que no estaba muy atento y el otro podría decir que, bueno, fue muy negligente.
¿no? O también igualmente eso podríamos utilizar en la causalidad recíproca frente al consumidor. Uno que no está bien informado y otro que, bueno, no me informé, ¿no? O sea, sistemáticamente, en forma general, no estaba bien informado, pero internamente diría, no me informé, no me informé y no estaba bien informado, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces hay externalidades recíprocas. Eso va a conllevarnos a nosotros a una categoría de establecer si ese peatón debe ser un peatón razonable, hay un estándar del consumidor, hay problema del consumo en este aspecto, el peatón razonable. O sea, ¿a quién podríamos llamar peatón razonable? ¿A quién le tendríamos que llamar consumidor razonable? Entonces, es un criterio interesante. Entonces, mire, cómo tenemos a bien escuchar algunos puntos. El Tribunal de Indecopi, por ejemplo, refiere, y acá lo leo un texto interesante que dice, es responsabilidad del consumidor leer adecuadamente el contenido de los contratos que suscribe, toda vez que éste determina los alcances de los derechos y obligaciones que asuman ambas partes. Entonces, la sala no ampara la negligencia en que pudiese haber incurrido el consumidor que no leyó adecuadamente los términos del contrato que ha suscrito. Así la firma del señor Van Hansen en el contrato de crédito, habla de un crédito automotriz, implicaba la aceptación y el conocimiento de todas y cada una de las cláusulas que contenía, incluía la cláusula séptima previamente citada. En este orden de ideas, dice el Tribunal de Indecopi, debe presumirse que el denunciante estaba al tanto del procedimiento establecido por el banco para la realización de sus pagos. Entonces, ¿a dónde arriba a partir de esta posición del Tribunal de Indecopi? ¿Tenía o no el criterio, había o no el señor citado Van Hassel, había asumido su papel de consumidor razonable? Entonces, es un criterio interesante, ¿no? Entonces, como este no había leído el íntegro del contrato, imagínese que usted celebra un contrato y no lo lee íntegra. ¿Cuántas veces ha leído usted íntegramente su contrato? Cuando ayer hablábamos de algunas ideas sobre las tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, ahí Raiza, por ejemplo, nos decía, bueno, ¿cómo debemos presumir estos criterios si existiría tal vez una discriminación respecto a las bondades que tiene la tarjeta de crédito? Pero ahí podríamos añadir algo, ¿no? Algo que podría decirse, usted ha leído sus cláusulas, todas aquellas que han establecido previamente la firma del contrato de crédito, ¿cuántos han leído? Entonces, todos aquellos que no han leído serían consumidores no razonables, ¿no? O sea, serían consumidores irracionales incluso. Y esto debiera ser sancionado por la ley. O sea, el hecho de ser ignorante racional debe ser sancionado por la ley, pero si esto, ¿qué criterios habría sobre ese paradigma de la ignorancia racional, ¿no? Es un tema a debatir interesante, y entonces, pero la posición del Tribunal de Indecopi establece que no era digno de protección, porque había incurrido en una negligencia de ser un consumidor racional, razonable. Esta es una figura bastante controversial, ¿no? Que se puede analizar. Muchos tendrán diferentes puntos de vista, ¿no? Pero, sin embargo, estas posiciones tienen que ser analizadas desde varias ópticas, ¿no? Como habíamos dicho, desde diferentes puntos de vista que usted tiene respecto de asimilar el tema del consumidor. El tema del consumidor es un tema interesante hoy en día, y el tema del consumidor podría, pues, también inferirse en lo que viene a ser el COVID-19. Entonces, ¿cómo aplicamos el estándar de consumo razonable, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, el detalle del consumidor razonable frente a diferentes excesos y abusos de derecho que se cometen a raíz de precios excesivos, cambios imprevisibles, contratos draconianos o contratos no explicitados y no aclarados suficientemente, el problema de la idoneidad de esa información, que también es otro tema interesante, ¿no? La asimetría de la información, que esto lo vamos a ver enseguida viendo este PPT que ustedes también tienen en esta primera sesión enfocando desde el punto de la mala praxis médica, ¿no? Entonces, esa asimetría de la información, estas dos caras de la moneda, la idoneidad en la falta de coincidencia, también nos imprime a nosotros diferentes criterios. ¿Cuál serían los efectos fenomenológicos de lo que yo tengo como persona, mi idoneidad y como yo percibo la realidad de las cosas? O sea, ¿cuál es mi posición? Entonces,
Esos efectos son importantes e interesantes, ¿no? Entonces, ahí podremos establecer algunos criterios importantes que debe hablarse sobre el proveedor, ¿no? Entonces, y respecto del consumidor propiamente. El proveedor debe ofrecer también garantías, ¿no? Que debe ofrecer una garantía implícita en su servicio, ¿no? Para que tenga una idoneidad dentro de su transacción comercial como consumidor. También ese es un importante tema de la idoneidad que debe reflejar. ¿Y qué esperaría, ¿no?, del consumidor razonable? O sea, ¿qué espero yo frente a esas condiciones de mi producto? Estoy vendiendo con garantía, sé que ese plazo de duración razonablemente previsible va a ser suficiente respecto a los costos, los cuales se imprime al producto, tiene ese criterio, o es que simplemente yo le estoy vendiendo como popularmente se diría gato por liebre, ¿no? Entonces ahí podría también especularse si existe o no garantía implícita, y si esta implica que el proveedor deba responder cuando el producto no ofrece la mejor calidad posible. Entonces ello es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, generaría un perjuicio a los propios consumidores. Entonces, ¿cuál es hoy la implicancia que tiene Indecopi frente a inmediatamente acudir y a dar respuesta en caso de demandas frente a productos que no ofrecen calidad suficiente, las cuales se han adquirido, pero que estos no tienen la calidad ideal, no tienen realmente la suficiencia de garantía que uno como consumidor lo requiere? Entonces, estos efectos son importantes e interesantes, ¿no? Nosotros teníamos ahí un texto referente a los servicios profesionales propiamente. Entonces, si yo ingreso a este tema propiamente de los servicios profesionales y comparo con el estándar del consumidor razonable, voy a tener en cuenta desde la mala praxis médica que hay diferentes criterios, hay posiciones diversas, ¿no? Ahí teníamos una jurisprudencia que está dentro de los artículos 18, 19 y 67 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, la cual declara de fundada una denuncia interpuesta por falta de idoneidad en el servicio contra una clínica privada. Es decir, ¿cuál es la calidad de servicio, idoneidad del servicio que tiene que implicar una clínica, ¿no? Imagínense que yo llevo a un paciente a la clínica. Entonces, ¿cuál es la idoneidad que debe prestar en este momento frente a la gestión de la pandemia? ¿Cuál es la idoneidad que tiene que mostrar todos los hospitales públicos y también privados, ¿no?, frente a cómo tener el ejercicio de la gestión frente a la pandemia de COVID-19? Entonces, ¿cuáles son los criterios? ¿Existe o no infracción con el Código de Protección y Defensa del Consumidor? Ahí podrían algunos alegar fuerza mayor o caso fortuito, pero ¿es fuerza mayor, es caso fortuito? Estamos ya ¿no?, a más de 40 y tantos días respecto a la inmovilización y de la emergencia sanitaria. Entonces, eso va a reflejar que existe o no idoneidad dentro del ejercicio del servicio médico frente a los pacientes de COVID. ¿Qué sucede hoy frente a ello? Entonces, eso nos invita a una reflexión, ¿no? Si es que existe o no responsabilidad y en qué se va a fundamentar. Ahí la Sala Especializada de Protección al Consumidor habla de que la responsabilidad debe ser fundamentada por quien alega el hecho, porque previamente debe ser probado. Y esto en principio de que el consumidor tiene la carga de acreditar la existencia del defecto invocado en el bien o servicio. ¿Esto a qué nos invita? A establecer que esa relación acreedor-deudor, ese estado de consumidor-proveedor, ¿es contractual o extracontractual? Si nosotros hablamos de que debe probarlo quien denuncia, ¿no?, el hecho debe estar probado previamente. Pues en principio es el consumidor quien tiene la carga de acreditar la existencia del defecto invocado o en el bien o servicio. Si es el principio que establece que el consumidor tiene la carga, entonces vamos a estar en el contexto de una razonabilidad contractual, ¿no?, que genera la obligación contractual. No extracontractual, porque para la extracontractualidad, como ustedes han visto,
en el artículo 1969 del Código Civil, quienes ya han llevado el curso de responsabilidad civil, van a relacionar con que y no, el consumidor no requiere probar, basta simplemente con demandar. ¿Por qué? Porque se invierte la carga de la prueba, pero normalmente los parámetros que establece la sala del tribunal especializada en protección al consumidor, del tribunal que va relacionado a Indecopi, tiene como criterio la utilización del parámetro contractual, donde el consumidor tiene que, quien alega el hecho a probar, tiene que ejercitar con suficiencia la existencia de ese defecto, ¿no?, en ese bien o servicio. Ya, recién cuando lo demuestra, entonces se invierte la carga de la probatoria, dice, sobre el proveedor, quien tendrá la obligación procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de un bien colocado en el mercado o servicio prestado, sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque pudo acreditar la existencia de hechos ajenos que le eximen responsabilidad, como el caso fortuito, la fuerza mayor, hecho de terceros o negligencia médica. Pero ahí, ¿esto qué les invita a una reflexión a ustedes? Es decir, el tribunal establece que quien va a demandar, a denunciar la existencia de un hecho dañoso frente al consumo realizado, tiene que probarlo en principio. El consumidor tiene que probar que tiene la carga de acreditar la existencia del defecto invocado, y si no lo tiene, no es pasible de una defensa por parte de Indecopi. Solamente si es que está debidamente acreditada la carga de la existencia del defecto invocado del bien y de servicio, recién Indecopi transfiere, traslada al proveedor para que esté invirtiendo, dice, la carga de la prueba, ya tenga bien establecer procesalmente la sustentación y la acreditación, la responsabilidad por la falta de esa idoneidad del bien colocado. Bueno, es un primer punto importante de un debate, es un punto, materia de investigación para una tesis, en la cual pues el criterio de idoneidad colocado en el proveedor, en el mercado o en el servicio prestado, solamente será debatible, solamente se podrá elucubrar se podrá cuestionar previa inversión de la carga de la prueba a partir de que sí exista plenamente una existencia del defecto invocado. Yo creo que no. Yo creo que con suficientemente la demanda establecida por el defecto, sin necesidad de la probanza, porque muchas veces el consumidor no tiene todas las pruebas a la mano, a diferencia que sí lo tiene el proveedor. Y hay que hablamos sobre el consumidor razonable. Se le ampara al consumidor razonable. ¿Cuál es esa teoría de la ignorancia racional? Yo puedo tener mínimas ideas, es decir, también soy muy distraído y sobre lo que yo pacté con el médico o con aquel proveedor, es simplemente lo que yo quería, lo que me parecía interesante. Por lo tanto, ese bien o servicio que yo solicité tiene un evidente defecto, no ha habido idoneidad del proveedor, y yo como consumidor percibo ello porque yo adquirí a través de un interés, y esto me parecería suficiente. ¿Por qué tengo que probarlo? ¿Por qué tengo que acreditar la existencia? ¿Por qué es aún necesario tener que previamente presentar la documentación, ¿no?, para que recién pueda tener efecto la carga probatoria? Eso no lo dice el artículo 1969, por ejemplo. Entonces, acá hay una mixtura de aplicación contractual y extracontractual por parte de la sala de Indecopi, frente al tema del consumidor o el estándar del consumidor razonable. Entonces, en este caso, ese estándar del consumidor razonable estaría relegado, pregunto yo, ¿no? Habría una interpretación tal vez un tanto irregular con respecto a esa posición. Luego recién vendría la inversión de la carga de la prueba, o sea, recién una vez que exista acreditación de la denuncia probada del defecto por idoneidad en el bien o servicio solicitado, recién yo voy a tener como proveedor la carga de la prueba, o sea, recién voy a tener que sustentar y acreditar que no fui responsable por esa falta de idoneidad. Es decir, se le estaría dando demasiados elementos para que quien está en mejor posición de asumir esa responsabilidad. En el común law lo establece. ¿Quién está en mejor
situación de prevenir esa responsabilidad. Quien está en mejor situación es el proveedor o el consumidor. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que es el consumidor. Entonces, en este caso, ¿por qué yo tendría que asumir la existencia plena de acreditación del defecto invocado, del bien o servicio? Entonces, ¿por qué? Porque dependiendo de lo que yo le dije, el proveedor simplemente hará el descargo de que no hubo idoneidad. ¿Por qué? Porque, en efecto, dependiendo de la forma como yo planteé mi denuncia, tendrá las expectativas de aclararlas y subsanarlas. Es más, podría alegar la exención de la responsabilidad por caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros, o propia negligencia del consumidor. Podría decir, miren, el proveedor no tuvo la negligencia. Quien tuvo la negligencia fue el consumidor. Entonces, ¿cuál es el estándar del consumidor? Esa es la clase de hoy. Para usted, ¿cuál es el estándar del consumidor? ¿Ese consumidor es un consumidor racional? ¿Debe ser un consumidor responsable? ¿Qué norma de Indecopi ampara al consumidor razonable? ¿Y cuál es el criterio de racionabilidad al respecto? ¿Qué dice usted del paradigma que establece la ignorancia racional? ¿Se cree usted que existe dentro del consumidor ignorantes racionales? ¿Podría un consumidor llamarse el ignorante racional? Yo podría ser un ignorante racional porque, en fin, yo solamente quería adquirir porque quería beneficiarme y simplemente no leí el contrato, no vi sus expectativas, no he visto el tiempo de duración, pero por lo menos soy racional y digo, bueno, estoy comprando algo barato, pero sé que me durará por lo menos un mínimo tiempo, que refleje el costo del bien adquirido, pero que no sea pues que yo lo adquirí hoy y ya mañana no funciona y me dirá que fui negligente, pues no observé este detalle frente a, dependiendo de cómo yo planteo este hecho, ¿no? Eso, por ejemplo, es un tema que por favor pueden tomar nota, mi delegada, etcétera, o algunos de ustedes, entre otros, para poderlo conversar mejor dentro de un espacio de diálogo entre nosotros, ¿no? Y esto reflejamos del servicio de atención médica. Entonces, en el servicio de atención médica, ese consumidor, tendrá esa expectativa que el profesional de la salud adopte todas las medidas de prevención, ¿no? ¿O no? Usted cuando acude a un servicio médico, ¿tiene las expectativas de que ese profesional va a adoptar todas las medidas de prevención frente a usted como consumidor o no? Que razonablemente resulten necesarias, esto es dicho sea de paso. Pero de ahí le irán a firmar a usted un documento en el cual no se responsabiliza. ¿Cuáles son esos criterios de asimetría de la información? Ese es un tema también de debate. Esos son documentos que le pueden eximir de responsabilidad al proveedor. Cabe precisar que existen ahí tipos de servicios, ¿no? Y ahí viene el tema de los tipos de servicios que podemos imprimir. ¿Qué servicios son? De obligación. Esas obligaciones, ¿cómo las podemos merituar? Obligaciones de medios y obligaciones de resultados, o una mixtura de ellas, ¿no? Entonces van a tener este criterio de entender qué son obligaciones de medios y qué son obligaciones de resultados. Yo les puse ahí algunos criterios de mala praxis médica interesante, que después del break lo vamos a ver, que habla sobre las obligaciones de medios y resultados dentro de los profesionales. En este caso, si estamos haciendo el enfoque de salud, ¿no? Son de medios y resultados. ¿Cuál es lo aparente? ¿Qué son obligaciones de medios? En concreto, ¿existe o no obligaciones de medios y resultados? A esto hay algunos parámetros interesantes de reflexión que nos establecen de que presumiblemente en la ley, si yo soy positivista, si tengo mi criterio de inteligencia lógico-matemática, ¿qué tendría como criterio? ¿Existe o no obligaciones de medios y resultados? ¿Qué dice la ley? Si yo me remito al Código Civil, no voy a encontrar. ¿Dónde la voy a encontrar? Dentro de las fuentes del derecho. ¿Cuál voy a usar? La doctrina y la jurisprudencia. Entonces, en la doctrina sí voy a encontrar obligaciones de medios y resultados, pero no así en el Código Civil. Entonces, es uno de los parámetros interesantes que tenemos que anotar para ver cómo podemos graduar la estandarización o en este caso, el consumidor razonable. No podemos tener como vi la vez anterior, un tema interesante que después, si gustan, les paso, del pegalón calato. Ustedes conocen el caso del pegalón calato, ¿no? Entonces, una sala de Lima Norte, ahí en un expediente, es curioso, ¿no? Dice, bueno, el abogado plantea una indemnización por proyecto de vida.
¿no? Entonces, ¿qué resuelve la sala? ¿Qué dirían ustedes? En este caso el Pegalón Calato, en este caso de la que es hoy congresista Arlet Contreras, ¿no? En su momento, pues lamentablemente sucedió estos hechos en la cual aquel caballero, como ustedes vieron en los videos y ustedes lo pueden ver, pues se tomó la libertad de tomarle a la señorita del cabello, arrastrarla por todo el pasadizo, por las escaleras, etcétera. Y bueno, eso conllevaba denuncias penales respecto a tentativa de violación, tentativa de feminicidio o de homicidio, etcétera. Y bueno, eso ha tenido todo un interés, un proceso. En una primera instancia en Ayacucho fue absuelto el proceso, en segunda ya este tema pues tuvo una repercusión política, se convirtió en mediática, pero al ser mediática esto ya advirtió ciertos matices, y de ahí pasa a Lima, Lima Norte, bueno, nuevamente en apelación, o este tema se resuelve, ya, bueno, declarando el tema propiamente de existencia de alguno de estos delitos. Pero a nosotros lo que nos interesa es una de las últimas resoluciones donde se establece la petición de la parte, ¿no? de la parte civil, en este caso, que solicita la indemnización por el tema de proyecto de vía. ¿Y ustedes consideran que existía proyecto de vía? Bueno, ese es un tema para debatir, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es un tema interesante. Pero al margen de lo que yo tenga que resolver dentro de mi inteligencia, dentro de mi captación, dentro de mi conectividad, que yo pueda establecer si existe o no proyecto de vida frente al daño psicológico, etcétera, generado en la señorita Arlet Contreras. Entonces, ahí, ¿qué criterios tengo que primar, ¿no? Frente a ello, ¿qué dice la sala? La sala declara infundada ese petitorio en ese extremo porque considera que no existe daño al proyecto de vía. No está en la ley. Es lo que acabo de decir. O sea, no está establecido en la ley. Así como hablo de la obligación de medios y resultados, no está establecido en la ley. Por lo tanto, el daño al proyecto de vía no está en la ley. Y incluso él refiere, el artículo 1985 del Código Civil no dice el daño al proyecto de vía. Entonces, infundada la petición. ¿Qué le parece a usted? ¿Debe ser así? ¿Es correcta o no? Bajo el análisis de una inteligencia lógico-matemática, que la ley es la ley, lex dura, lex ex, y partiendo del análisis del objeto de la ley, como dice Hans Kelsen, que es la norma, lógicamente yo no voy a encontrar en ella. No está el proyecto de vida. Es más, ¿dónde se habló del daño a la persona que tiene algo de conectividad a ello? ¿Usted lo encuentra en el Código Civil? A ver, algunos han buscado todo el Código Civil sistemáticamente, como dice Carlos Ramos Núñez, para yo tener un criterio praxeológico, dinámico de interpretación del derecho, necesito hacer sistematización. Ya, haciendo sistematización, ¿dónde encuentro el daño a la persona en el Código Civil? Solo voy a encontrar una palabra establecida en el artículo 1985. Daño a la persona, y nada más. Y entonces, ¿cómo lo relaciono? Entonces, por ello que es que tal vez la sala dijo, infundada al proyecto de vida. ¿Qué me faltó? Que quizás el abogado sustente el daño a la persona en el aspecto del proyecto de vida, sustentado en la doctrina, como fuente del derecho, por Carlos Fernández Cesareo. Entonces, quizás darle luces para que los magistrados puedan hacer una, ¿qué podríamos decir? Competitividad de fuentes, ¿no? Para usted, ¿cuál es una fuente del derecho? La norma, la ley, ¿qué más? La doctrina, luego la jurisprudencia, ¿qué más? La costumbre, los principios generales del derecho. Estos son nominativos de manera gradual o bajo una pirámide kelseniana, son criterios categóricos, independientes, o tienen un criterio de competitividad entre ellos. ¿Qué obedece a usted su actuar de denunciar frente a ser un consumidor razonable o racional en cuanto usted evidencie que existe un daño por ser un consumidor razonable por falta de idoneidad del proveedor? ¿Esa es consuetudinaria o es normativa? Entonces, hay una competitividad
de temas de fuentes de derecho. Esa es una tesis interesante, ¿no? Y entonces ahí podemos ver que la doctrina es competitiva frente a la norma, y quizás este tema no fue merituado por la sala, ¿no? Entonces es un tema interesante que nos invita a tener un criterio interesante de reflexión. Volviendo al tema, obligaciones de medios y resultados en los profesionales, que imprima la protección del consumidor. ¿Existe o no en la ley? No existe. ¿Existe o no en la doctrina? Sí. En la doctrina y en la jurisprudencia sí. En el derecho comparado sí. Hay una sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en la que cita que en sí, como herramienta útil del juzgador, para el juzgador la determinación del comportamiento a partir de las obligaciones de medios y resultados, por ejemplo. Entonces es un tema interesante. ¿Y qué es, en resumen, ¿no? La obligación de medios? La obligación de medios son aquellas obligaciones que exigen al deudor, en este caso al proveedor, la diligencia, cuidado, pericia, para asumir aquellas conductas orientadas a un resultado, sin que ello implique asegurar, lógicamente, este último. O sea, no le está garantizando, pero sí tiene que contener diligencia, cuidado y pericia. Entonces, esa idoneidad tiene que ver con la diligencia, cuidado y pericia. Claro que sí. ¿Hay obligaciones de medios? Sí, pero las obligaciones de medios no es decir, bueno, el médico tenía la obligación de atenderle, así como el abogado tenía la obligación de asesorarlo, pero no tiene efecto resultante en lo que concierne a lo que genere finalmente y lo que espera el consumidor razonable. Yo me opero en la nariz, o no, o quiero estar mucho más simpático, pero después salgo con una nariz deforme, y bueno, yo no esperaba eso. Y entonces el médico me dirá, ¿ahí había obligación de medios o había obligación de resultados? O había un mix de obligación de medios y resultados. Entonces también hay teorías que establecen que las obligaciones de medios son diligencia, cuidado, pericia, pero también las obligaciones de resultados es hacer que esas diligencias de cuidado, pericia, comprometan, en este caso al proveedor, a lograr una efectiva obtención. ¿De qué? Una efectiva obtención de lo que yo quiero para satisfacer el interés como acreedor. ¿Te das cuenta? Entonces, esa satisfacción que quiere el consumidor tiene que guardar relación con las obligaciones de resultado. Pero esas obligaciones de resultados parten de una obligación de medios. ¿Y esta obligación de medios qué trata? La diligencia, el cuidado y la pericia. Son criterios interesantes, como puede ver usted. Estoy haciendo uso sistemático en lo que dice el Código Civil frente a la ley del consumidor. Entonces, y frente al estándar del consumidor razonable, que es lo que queremos en esta sesión, ¿no? Imprimir a ustedes esa idea, que quede grabado. ¿Cuál es el estándar del consumidor razonable? ¿Existe un estándar del consumidor? ¿Hay un ignorante racional? ¿Es permisible ser ignorante racional? ¿Qué se dice sobre ese paradigma de la ignorancia racional, ¿no? Entonces, ¿cuál es la defensa que tiene Indecopi frente al consumidor? ¿Por qué decirle que debe ser o no razonable? ¿Debe o no ampararse a aquella, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios que se imprimen en esta? Hoy en día en muchos casos ya no se quiere hablar de ello porque implica muchos aspectos no muy bien claros, ¿no? Y entonces ahí vamos a determinar si la obligación de los profesionales son de medios o de resultados, o es un mix que tiene medios y resultados. En este caso del médico, habrá obligación de medios, eminentemente, porque hay un contrato entre acreedor y deudor, entre proveedor y consumidor, y del mismo modo en el caso de un abogado. Y entonces, ahí sí va a existir obligación de medios, de diligencia, de cuidado y pericia, pero también va a existir obligación de resultados, de comprometer a aquel proveedor que se haga efectiva obtención de esa satisfacción por parte a favor del consumidor. O sea, tiene que haber idoneidad. Y entonces para ello necesito, como dice el tribunal de Indecopi, que previamente el consumidor demuestre y acredite el daño generado, demuestre y acredite la lesión existente. Eso de verdad me preocupa dentro de esa posición, ¿no? Entonces, esa posición debe ser discutible por nosotros, qué criterio tenemos al respecto en caso de los servicios médicos, ¿no? Entonces, me parece interesante este. Entonces, ahí tenemos el servicio médico sujeto a obligación de medios y resultados, que nos amplía el debate, que me gustaría que ustedes lo puedan analizar, lo puedan ver. Podríamos hacer un análisis de esto, podrían hacer ustedes un comentario, podrían escribir un pequeño ensayo de una hoja, 5 hojas. ¿Cuál es su opinión, no? Porque el ensayo justamente es eso, un análisis crítico.
¿no? Pero reflexivo y científico, o sea, de investigación comparativa, de su posición como futuros abogados frente al ejercicio de lo que se tiene de Indecopi, la protección y defensa del consumidor, lo que dice nuestro Código Civil o la sistematización de las leyes que usted refiere, ¿no? Entonces, ese también es un tema interesante, ¿no? ¿Qué dice el tema del ejercicio del colegiado médico respecto a la protección al consumidor? Hay una resolución, incluso ahí que hemos citado, 1179 de Indecopi 2015, que habla al respecto, ¿no? Entonces, ahí el consumidor considerará cumplida la obligación cuando se haya logrado el resultado prometido por el médico. ¿Es así? ¿Debe ser así? O sea, usted como consumidor solamente entenderá que fue cumplida la obligación cuando haya logrado el resultado prometido. Entonces, hay exigencia por parte del proveedor cumplir como tal. Este parámetro es debida de diligencia, este parámetro contiene la idoneidad, o es que hay aspectos de irrelevancia frente a la responsabilidad del proveedor que no se deben tener en cuenta. Hay graduación de la sanción, cuál es la permisibilidad que se tiene que tener al respecto. Y entonces, todos estos criterios no están claros, ¿eh? No están claros dentro del análisis, propiamente incluso de la sala del tribunal de Indecopi, y esta sala administrativa estableció diferentes criterios, ¿no? Entonces, es el gran problema que tenemos nosotros en el civil law, ¿no? No tenemos contundencia en cuanto a la jurisprudencia vinculante, ¿no? Que nos permita a nosotros establecer parámetros en especialización de derecho corporativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta expectativa del consumidor, del servicio médico brindado, entonces va a depender fundamentalmente de ese tipo de obligación que amerita a nosotros hacer una reflexión. Esta reflexión nos debe invitar también a ver si esos criterios funcionan con carga de la prueba o no. ¿Cuáles son esos criterios que debieran tener en cuenta? Hay una diapositiva que yo puse, hay un caso interesante sobre una clínica estética, podríamos usarlo después del break para hacer una reflexión. Los criterios del servicio médico frente a la obligación de medios y resultados, también es un gran debate frente a la posición del consumidor razonable, la ignorancia racional, los costos que tiene el mercado dentro del derecho, ¿no? Costos del derecho frente a la asimetría informativa, los criterios que tienen en cuanto a costos, quien tiene más y quien tiene menos, a quién le cuesta más informarse, y finalmente el consumidor razonable, ¿quiero o no informarme? ¿Debo informarme o no? ¿Necesito informarme o no? O simplemente voy a tomar en cuenta lo que me conviene. O sea, ¿cuáles de esos criterios exige razonabilidad, racionalidad? Entonces, hay varios casos que se han puesto sobre la teoría incluso del resultado desproporcionado, carga prueba dinámica, y hay otro caso también se habla sobre la denuncia a una clínica. Podrían relacionarlo esto con el COVID en estos tiempos, la gestión de pandemia que tenemos en los hospitales, ¿no? Los policías nacionales que lógicamente están en primera fuente y que hay que respetarlos y darles el gran valor y saludo por ese gran esfuerzo que hace la Policía Nacional, pero en un caso de un congresista que decía que estaba enfermo, un congresista en Tingo María, Pucallpa, pues el policía le decía, oiga, no puede ingresar, oiga, ya le dijeron, oiga, vaya a su casa, pero creo que no era aparente que él, ¿no?, ejercite esa función, ¿no? ¿Por qué se le encarga una función que no le compete? Y entonces, al final, este congresista falleció. Entonces, ahí, ¿cómo establecemos esa relación consumidor razonable? Entonces, es una especulación, y en el caso del servicio médico, frente a la gestión de la pandemia, ahí se nota, pues, una eficiente gestión de la pandemia, ¿no? Y en muchos otros casos, donde se dice, pues, que sí hay camas para atender este caso del virus, pero cuando en sí una persona va no encuentra absolutamente ya posibilidades al respecto, ¿no? Entonces, de esto también tendrá que tenerse coincidencia con los contratos de seguro. O sea, ¿qué dice el seguro? ¿Cómo podríamos nosotros establecer la participación del seguro frente a la pandemia, la participación del seguro como proveedores frente a su consumidor? ¿Cuál es la aversión a riesgo que tiene la persona y que requiere tomar un seguro? ¿Y cuáles son las implicancias contractuales y extracontractuales que tiene el seguro? Que también son un tema interesante para establecer
si ahí existe idoneidad o no, si existe ahí lo que queremos reflejar como consumidor razonable o no. O sea, en síntesis, lo que queremos es establecer el estándar racional, ¿no? El estándar racional que nos muestra a nosotros es un criterio importante de